En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el gozo y la paz de Jesús resucitado esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, buenos días a todos. Buenos días. Sean bienvenidos a esta celebración, la que vamos a ofrecerla por todas las mamás, vivas y difuntas, para que el Señor les bendiga, aquellas que permanecen entre nosotros, las siga iluminando en esta misión a la que les ha llamado, y por todas aquellas que han fallecido, para que se encuentren en la presencia del Señor. Vamos a disponer nuestro corazón, reconociendo en un momento de silencio nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Hermanos, escuchemos atentamente la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días.
Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios, porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. Tengan presente que está escrito: he aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Dichosos pues ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no turben su corazón. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes. Pero ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ustedes ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que cree en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este quinto domingo de la Pascua, las lecturas nos invitan a contemplar el tema de la identidad de la Iglesia. Seguimos meditando, seguimos en el tiempo de Pascua, seguimos en el tiempo de la resurrección. Y por lo tanto, uno de estos elementos de la resurrección es precisamente la identidad de la Iglesia. ¿Cuál es la identidad de la Iglesia? Y las lecturas nos van ofreciendo diferentes elementos para comprender en qué consiste esta identidad de la Iglesia. En primer lugar, escuchamos hoy, en la primera lectura tomada de los Hechos de los Apóstoles, cómo se escogen a los primeros diáconos, cómo se empieza a ver precisamente el crecimiento de la comunidad, cómo aquellos que ya no eran judíos se estaban convirtiendo al cristianismo y necesitaban a alguien que los ayudara, alguien que los sirviera. Y escuchamos entonces cómo son elegidos 7 hombres que precisamente deben de ser diáconos, es decir, tienen que ser servidores, mostrando entonces precisamente que la Iglesia es aquella que debe de servir. Un fruto de la resurrección, por lo tanto, es la capacidad de servir. Y vemos que escogen 7 diáconos, esto es muy significativo. Por un lado, porque el número 7 representa la totalidad, significa que es todo el servicio que debe de ofrecer la Iglesia. Pero también porque el 7 representa, ¿verdad?, o nos lleva a ver precisamente el símbolo de los paganos. Quiere decir que aquellos que no eran judíos y se están convirtiendo tienen derecho también a servirles. Por lo tanto, la Iglesia, en primer lugar, es aquella comunidad que debe de servir, que está atenta para las necesidades de los demás y debe de darles un servicio. Por lo tanto, vemos aquí la importancia del servicio, la Iglesia como servidora. En segundo lugar, vemos hoy en el Salmo 32 cómo habla precisamente de la Iglesia, que reconoce que Dios está con ellos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. El Señor cuida. El Señor está al pendiente de aquellos que lo temen. El Señor está pendiente de aquellos que precisamente lo reverencian. Porque temer no significa que le tienen miedo, no. Temer significa que tienen reverencia, que reconocen el lugar fundamental de Dios en su vida, que reconocen que Dios está con ellos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Y por lo tanto, entonces hoy, efectivamente, reconocemos que la Iglesia es aquella que teme a Dios. La Iglesia es aquella que sí que sirve y que sirviendo teme a Dios, es decir, es capaz de amar a Dios, encuentra su destino, encuentra su sentido en la vida, en el amor a Dios, encontrándose con Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen.
Y cuando el hombre efectivamente camina en ese temor, camina en esa entrega total al Señor, entonces su vida se transforma, porque entonces tiene un horizonte fijo. En tercer lugar, escuchamos hoy en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pedro, cómo habla de la edificación de la iglesia. Dice, todos ustedes son también piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo. Entonces vemos cómo la iglesia es aquella que se va construyendo. La iglesia no es algo acabado, porque efectivamente, como dice, está formada por piedras vivas, no por piedras muertas. La iglesia no solamente, no se refiere, ¿verdad?, a un templo, a piedras muertas, no, a piedras vivas, porque nosotros somos parte de la iglesia. Y por lo tanto, como parte de la iglesia, somos piedras vivas, piedras capaces de producir vida. Y por lo tanto vamos edificando nuestra vida, vamos edificando la iglesia. Cada vez que nosotros transformamos nuestra vida, cada vez que nosotros transformamos nuestro corazón, cada vez que nosotros somos distintos, estamos edificando cada vez más la iglesia. Estamos haciendo cada vez más que se llegue al objetivo, como dice hoy la carta de Pedro, ¿verdad? Ustedes son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad. Le pertenecemos a Dios. Y efectivamente todos somos santos en el sentido que le pertenecemos a Dios. El problema está que a veces nosotros no lo demostramos con nuestros actos. Aunque le pertenecemos a Dios, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, a veces contradecimos esta realidad. No le demostramos al mundo que le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? Porque contradecimos esto con nuestro estilo de vida. Pero en la medida que yo voy cambiando y diciendo, yo voy a ser mejor, y voy empezando a amar a mi prójimo, y voy empezando a donarme, y voy empezando a dar lo mejor de mi vida, voy empezando a transformar mi corazón, entonces, mis hermanos, efectivamente mi vida se transforma. Entonces efectivamente mi vida se renueva. Entonces efectivamente mi vida se transforma y voy edificando la iglesia, porque voy haciendo cada vez más que la iglesia se parezca a esta imagen de Dios en mi vida. Y voy efectivamente demostrándole al mundo que le pertenecemos a Dios. Cada vez que alguien cambia, cada vez que alguien renuncia a una venganza, está edificando la iglesia. Somos piedras vivas que vamos transformando, que vamos edificándola. Y esta transformación entonces nos lleva a algo muy importante, que tenemos una meta en la vida, como lo hemos escuchado hoy en el Evangelio que hemos escuchado. Tenemos una meta. Jesús dice en el Evangelio, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. La única meta que tenemos en la vida, la meta de la iglesia es precisamente esta, llegar al Padre, encontrarse con el Padre. Esa es la meta de nuestra vida, esa es la meta de nuestra historia, el Padre. No tenemos otras metas, sí, podemos tener metas intermedias en nuestra historia, ¿no? Podemos tener metas, ¿verdad? Querer alcanzar un logro, querer estar con una persona, querer realizar ciertas cosas, actividades. Sí, son metas pasajeras, metas que se alcanzan en algún momento si nos esforzamos. Pero la meta final de nuestra vida, la meta que da sentido a nuestra vida, la meta que da origen a nuestra historia, es precisamente el Padre. Yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Jesús se reconoce como camino, como aquel que nos guía hacia el Padre, como aquel que nos conduce al Padre, como aquel que precisamente que en la medida en que voy caminando sobre Él, porque si Él dice que Él es camino, implica ir sobre Él, así como la semana pasada decía, yo soy la puerta y había que atravesar por Cristo. Ahora Él dice, yo soy el camino, entonces significa que hay que caminar sobre Él, hay que empezar a vivir lo que Él dice, caminando sobre Él, para llegar a una meta, el Padre, el origen de todo, el fin de todo. Nuestro fin es el Padre, nuestro fin es encontrarnos con el Padre para siempre. Yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí. Y sin embargo, mis hermanos, esto implica entonces que si que Jesús es el camino, tenemos que conocerlo cada vez más. Tenemos que adentrarnos cada vez más en su persona, porque en la medida en la que yo me adentro en su persona, voy recorriendo este camino. Y en la medida que recorro ese camino, yo me voy encontrando con el Padre. Por eso vemos entonces ahí la gran pregunta de Felipe, muéstranos al Padre, y eso nos basta, muéstranos al Padre. Y Jesús de inmediato dice, bueno, hace tanto tiempo que me conoces, ¿verdad? Estoy con ustedes y todavía no me conoces, o sea, quien me ve a mí ve al Padre, o sea, no me has conocido. Es una fuerte reprimenda de Jesús hacia Felipe, es una reprimenda que nos puede dar hoy el Señor también. Hace tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. ¿No conoces que yo estoy con el Padre? ¿No conoces al Padre? O sea, no te lo he dado a conocer. ¿No has tenido la capacidad de conocerlo? Y a veces sí podemos estar en misa, ¿verdad? Hace tanto tiempo que vienes a misa, ¿verdad? Hace tanto tiempo que haces oración y todavía no conoces al Padre. Todavía no has descubierto el rostro de amor del Padre. Entonces estás haciendo algo mal.
Entonces quiere decir que estás haciendo las cosas por rutina, estás haciendo las cosas de manera pasajera, pero no estás profundizando en ello, no estás transformando tu historia. Por lo tanto, mis hermanos, podemos ver entonces a la lectura del día de hoy precisamente estos elementos que son fundamentales para descubrir la identidad de la iglesia. Y dentro de la vida de la iglesia, evidentemente, hay muchos ministerios y muchas misiones. Y una misión de esas es precisamente ser madre, ser mamá. Por lo tanto, hoy que es 10 de mayo, pues recordamos precisamente a las mamás, que son parte de la iglesia y que de alguna manera estas características que hemos dicho de la iglesia, justamente también las viven las mamás. Decíamos que la iglesia es aquella que sirve, aquella que es servidora, y que sirven no por obligación, no sirven solamente porque alguien les impuso eso, no. En la primera lectura vemos cómo los diáconos son los que han decidido, han aceptado servir, y han aceptado servir porque es Dios quien finalmente los llama, es una vocación de Dios. Ser mamá, mis hermanos, también es una vocación que viene de parte de Dios, porque ser mamá no significa que es un empleo más en la vida, no, ser mamá no es un empleo, no son las asalariadas, ¿verdad? Por ser mamá, no, una mamá no cobra por ser mamá, no es un empleado más. Ser mamá es sobre todo reconocer el don de la vida que ella es capaz de generar y que por lo tanto es una llamada de Dios. Por lo tanto, hoy que recordamos a nuestras mamás, recordamos que ellas son servidoras en este sentido, en el sentido que se han dejado llamar por Dios, en el sentido que tienen una comunión profunda con Dios, que están relacionadas totalmente con Dios y que precisamente ellas permiten la acción de Dios en su vida. Ser mamás es un don de Dios, es un regalo de Dios para ellas y para nosotros que las tenemos. Por lo tanto, el día de hoy entonces al recordarlas, recordamos esta grande vocación de servicio, esta vocación de amor, esta vocación de una llamada de Dios en sus vidas. Decíamos también, ¿verdad?, que el Salmo nos hablaba, el Señor cuida de aquellos que lo temen. Efectivamente, Dios nos cuida y también las mamás nos cuidan. Las mamás también tienen esta capacidad de ser protectoras. En la vida a veces, ¿verdad?, los hijos nos vamos encontrando con peligros. En la vida los hijos nos encontramos con cosas que son inciertas y que precisamente las mamás siempre cuidan. No importa la edad que uno pueda tener, las mamás siempre cuidan, siempre están al pendiente de sus hijos, porque siempre hay algo que requieren, siempre hay algo de qué cuidarlos, siempre hay algo de qué aconsejarlos. Aunque a veces los hijos, ¿verdad?, no son muy agradecidos en esto, ¿verdad?, y las critican y no te metas en mi vida, yo ya puedo hacer todo, no me digas nada. Las mamás siempre están ahí para cuidar, aunque ya estén grandes los hijos, ahí están para decirle esto está mal, porque las mamás cuidan, las mamás tratan de que sus hijos vayan siempre por el buen camino. Somos los hijos los que a veces desobedecemos, somos los hijos los que a veces cerramos las puertas, somos los hijos los que no dejamos que nos protejan, pero las mamás siempre cuidan, siempre, no importa la edad que tenga el hijo y no importa la edad que tenga la mamá, siempre va a estar aconsejándole, siempre va a estar tratando de orientarlo, porque las mamás siempre cuidan, las mamás siempre protegen, es parte de su identidad, es parte de su vocación, siempre. Y por lo tanto, aunque los hijos a veces son malagradecidos, aunque a veces los hijos son groseros, las mamás siempre cuidan, siempre están al pendiente de lo que sus hijos necesitan, de lo que sus hijos requieren. Son protectoras efectivamente en el sentido que están al pendiente de lo que van necesitando justamente sus hijos. Siempre están al pendiente, siempre están dando lo mejor de su vida. En tercer lugar, decíamos que Dios nos cuida, pero que nosotros también somos iglesia, que va en construcción, ¿no? Somos piedras vivas. Y efectivamente, ser mamá no es una tarea acabada. Nadie sabe naciendo ser mamá. Todos los días las mamás, ¿verdad?, van construyendo su identidad como mamás. Todos los días las mamás van construyendo su vocación. Todos los días van construyendo su vida. La mamá no es algo que ya está acabado, es algo que ya está dicho, no. Ser mamá implica también algo en construcción. Y por eso también las mamás cometen errores, por supuesto que sí. Como todos los seres humanos cometemos errores, también en el camino de la maternidad se encuentran los errores. Hay que la mayoría de esos errores pues no son para que el hijo se sienta mal, no son para lastimar al hijo, generalmente son errores que son parte de la vida humana y son parte precisamente de la fragilidad humana y son parte del querer hacer bien las cosas, porque finalmente las mamás lo que buscan es precisamente hacer bien a sus hijos, hacer bien a los que les rodean y por lo tanto a veces pues se equivocan, fracasan y muchas veces los hijos se fijan más en sus errores que en los aciertos que tienen. Y por lo tanto sí hay que reconocer, nuestras mamás fallan, nuestras mamás se equivocan, pero también el día de hoy entonces tendremos que pensar, sí, hay muchos errores que han tenido mi mamá, a lo mejor, pero también ha tenido muchos aciertos. Y a veces pasan los años y los hijos le recuerdan sus errores, ¿no? Y se acuerdan de todo lo malo que hizo su mamá, pero a veces no se acuerda de todo lo bueno, ¿no? Es que no estaba conmigo tal día, es que hizo lo otro, pero no, a veces no recordamos
lo que nos ayudó, lo que nos consoló, lo que nos donó. Por lo tanto, el Día de la Madre tendremos que pensar precisamente cuántas cosas ha hecho mi mamá por mí. No los errores, sino sí tuvo sus fallas, pero también cuántos aciertos ha tenido, cuántas cosas buenas ha hecho en mi vida para seguir adelante. Y precisamente decíamos, la iglesia es algo que se construye, como la vocación de ser mamá se construye. Y decíamos, la iglesia se construye para ser santa. Y efectivamente las mamás se construyen buscando esa santidad, y esa santidad se demuestra en primer lugar con la bondad de las mamás. Ser mamá implica sobre todo, ser bondadosa. La bondad es una propiedad importante de las mamás. La mayoría de las mamás tienen esta propiedad, ser bondadosa. Y ser bondadosa en ese sentido, ¿no? En el sentido de procurar el bien, en el sentido de ayudarlo, en el sentido de hacer lo necesario por sus hijos. Y esa bondad a veces los hijos aprovechan de ella, ¿no? A veces los hijos aprovechan de esa bondad y dicen, pues es mi mamá, bueno, pues que también haga eso, pues que también haga lo otro. A veces nos aprovechamos de la bondad de nuestras mamás. A veces no reconocemos esa grande bondad, sino simplemente nos aprovechamos de ella, ¿no? Y entonces a veces queremos que ellas hagan todo, ¿verdad? Queremos que ellas no hagan o que no digan ciertas cosas, ¿no? La bondad de la mamá es grande y a veces nosotros precisamente nos aprovechamos de ella. Decíamos que la iglesia es aquella que camina hacia Dios. Y muchas mamás también enseñan el camino hacia Dios. Muchas mamás nos enseñan, ¿verdad?, precisamente el ir caminando hacia Dios, el ir caminando hacia el encuentro de Dios. Y por lo tanto, ¿cómo nos enseñan el camino hacia Dios? En primer lugar, porque nos aman. Gracias a que ellas nos aman, nosotros podemos ser felices. Gracias a que las mamás nos aman, nosotros podemos vivir la felicidad. Y precisamente con este amor trata de reflejar, de cierta manera, el amor de Dios por nosotros. El amor de Dios se empieza a experimentar de muchas maneras y se empieza a experimentar también por el amor de nuestras madres. Y por lo tanto hoy agradecemos a Dios por este amor. Pero también hay mamás que se esfuerzan por enseñar a Dios en su vida. Si Cristo es el camino que nos conduce al Padre, las mamás muchas veces dicen, hey, este es el camino, regresa a Dios. Hay muchos hijos que dicen, no, mi mamá está mal, no, mi mamá no me hable de eso, ¿verdad? Y empezamos a criticarlas y empezamos a decirle de cosas. No, las mamás también tienen esta gran vocación de llevarnos a Dios. Y de alguna manera ellas van reflejando el rostro de Dios, ¿verdad?, la imagen de Dios con sus actos. A lo mejor algunos, ¿verdad?, sus mamás ya fallecieron, ¿verdad? Y decimos, hoy me acuerdo de mi mamá que es difunta, hoy me acuerdo de mi mamá que no está conmigo. Bueno, pues así como tenemos los evangelios escritos, podemos decir que también nuestras mamás han escrito su propio evangelio. Ellas han escrito su evangelio, con sus enseñanzas, con su paciencia, con sus correcciones. Ellas también escribieron un evangelio. Ellas también escribieron la experiencia de Dios en su vida, transmitiéndosela a sus hijos. Por lo tanto, si mi mamá ha fallecido, podremos decir hoy, Señor, ¿cuál fue el evangelio que escribió mi mamá? ¿Cómo me fue enseñando ella tu rostro? ¿Cómo me fue enseñando ella tu presencia? ¿Cómo me fue enseñando ella tu amor? Y entonces pensar también el evangelio que escribió. También hay un evangelio que las mamás escriben, con las que nos van enseñando el camino del amor, el camino de la vida, el camino de la perfección. Y si alguien, ¿verdad?, se acuerda de su mamá que ha fallecido, ¿cuál es ese camino que mi mamá me dejó? ¿Cuál es el camino con el cual ella me acercó a Dios con su propia vida? ¿Cuál es ese camino? Acordarnos de nuestras madres que también nos han conducido, ¿verdad?, con sus enseñanzas a Cristo, y así nos conducen al Padre. Y finalmente, ¿verdad?, decíamos que para conocer a Cristo, que para llegar al Padre, pues hay que recorrer el camino que es Cristo. Y por lo tanto quiere decir que también nosotros tenemos que conocer cada vez más a Cristo. Por eso dice, hace tanto tiempo que estoy y todavía no me conoces. Pues a lo mejor también hoy podríamos decir, hace tanto tiempo que tu mamá está contigo y todavía no la conoces. A veces no conocemos a nuestras mamás, a veces no sabemos por qué llora, a veces no sabemos qué le duele, a veces no sabemos qué le falta, a veces se nos olvida de nuestras mamás. Hay muchas mamás que hoy día, ¿verdad?, nadie las visita. Bueno, hay mamás que a veces ni por teléfono les hablan. Hace tanto tiempo que es tu mamá y todavía no le hablas por teléfono. Hace tanto tiempo que es tu mamá y no puedes visitarla. Bueno, a lo mejor ahorita podemos decir, es que con la contingencia no la visito. Bueno, sí, pero puedo hablarle por teléfono, ¿no? Puedo decirle ahí cómo te sientes, cómo estás, ¿no? Hace tanto tiempo, ¿verdad?, que está ahí. O cuántas mamás que viven ahí encerradas en un cuarto en la misma casa y nadie las va a visitar, ¿no? Viven en la misma casa y nadie les va a hacer, con trabajo les van a dar de comer, ¿no? Pero no les preguntan cómo te sientes, platícame algo. Hace tanto tiempo que es tu mamá, que está ahí en la misma casa y no la vas a visitar. No le vas a platicar un ratito, no le vas a decir algo que necesita. Hace tanto tiempo que está contigo y no los conoces. Por lo tanto, mis hermanos, a veces solamente pensamos en nosotros, pero no pensamos en nuestras mamás, cuando ellas toda su vida y todavía ahora siguen pensando en nosotros. Pues pidámosle al Señor en este día, 10 de mayo,
que nos recuerde efectivamente el valor de nuestras mamás, que nos recuerde el valor y las enseñanzas que ellas nos dan, nos siguen dando o nos han enseñado, para que así, pidiendo por ellas en este día, sepamos reconocer y agradecer este don de Dios que nos ha dado por medio de esta vocación que les ha dado a ellas. Que así sea. Así sea. Vamos a hacer juntos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, invoquemos a Cristo, camino, verdad y vida. Y como pueblo sacerdotal pidámosle por las necesidades del mundo y digámosle: Cristo resucitado, escúchanos. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser, con nuestra alegría evangélica, sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, pastor eterno, interesado por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre alcance la salud a los enfermos, fortaleza al personal de la salud, consuelo a las familias y el acierto a los responsables de tomar las decisiones de nuestra nación, oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Para que Cristo, Hijo del Padre, resucite a nuestros hermanos difuntos que han muerto a causa de esta pandemia. Concédeles la gloria de la resurrección en el último día. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Pidamos en este día por todas las mamás vivas, para que el Señor las siga bendiciendo, para que el Señor las siga fortaleciendo y vayan siguiendo adelante en esta vocación a la cual Dios les ha llamado. Oremos al Señor. Cristo resucitado, Escúchanos. Pidamos también por todas las mamás difuntas en este día, por aquellas que ya han partido a la casa del Padre, a una de las habitaciones que el Señor les ha preparado, para que, estando en la presencia de Dios, puedan gozar de los frutos que ellas fueron dando en su vida, y para que los hijos las recuerden no solo con el pensamiento, sino poniendo en práctica las obras que ellas enseñaron en vida. Oremos al Señor. Cristo resucitado, escúchanos. Señor Dios, Padre Todopoderoso, que te has revelado en Cristo como Maestro y Redentor, escucha las oraciones de tu Iglesia y haz que, acercándonos a Él, la piedra angular desechada por los hombres, alcancemos la vida eterna que nos da la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Presentemos a Dios nuestras ofrendas. En
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma gloria divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres, creados para la gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote lleno de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor. Así como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación de estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Jesús Antonio, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos, de todas las mamás que han fallecido, que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos para siempre contigo. Con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Vamos a hacer nuestra oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido. Me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Oremos.
Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos, pues hoy es Día de las Madres. Vamos a pedir en primer lugar por nuestras mamás difuntas, ¿verdad? Vamos en un momento de silencio a pensar por nuestras mamás difuntas, por aquellas que se han adelantado a la casa del Padre. A lo mejor fuimos buenos hijos y aunque nos da tristeza recordarlas, tenemos un buen sabor de boca porque nos esforzamos por ser buenos hijos. O a lo mejor, ¿verdad?, no fuimos muy buenos hijos, ¿verdad? Pero aquí lo importante sería, pues, perdonarme a mí mismo, ¿no? Porque a veces decimos, es que no fui buen hijo, ¿verdad? Y nos vivimos recriminando muchas cosas, ¿no? También es un momento para decir, bueno, pues tengo que perdonarme porque ella, en la presencia de Dios, ya nos ha perdonado. Ella ya nos ha perdonado. Por eso, en un momento de silencio, pidamos por ellas. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Dios Todopoderoso, tú que eres la resurrección y la vida, que le concedas a todas las mamás que han fallecido entrar en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora hagamos una oración por nuestras mamás vivas, agradeciendo que precisamente viven, agradeciendo que tienen salud, agradeciendo su bondad. Y agradezcamos no solo con nuestra oración, sino con nuestra vida. Que si a veces hemos fallado como hijos, pues corregirnos, ser mejores, ¿verdad? Porque la mejor manera de agradecerle a una mamá es cambiando nuestra vida. En un momento de silencio pensemos ahora en nuestras mamás vivas y agradezcamos a Dios este don de tenerlas con nosotros. Y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que la siga bendiciendo por medio de su intercesión de nuestra Madre María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por ellas y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios Todopoderoso, te pedimos por todas las mamás que están vivas, para que las siga bendiciendo y fortaleciendo. Sigue adelante con ellas y dale la luz que necesitan. Por Jesucristo nuestro Señor. Y en este momento, ¿verdad?, las mamás que están viendo, hacemos oración por ellas que están viendo, ¿verdad?, esta celebración. Te pedimos, Señor, por todas las mamás que en este momento están participando en esta celebración, para que las ilumines en su camino, le des la sabiduría necesaria y puedan así responder a la llamada que tú les has dado, a esta vocación a la vida. Dale las palabras acertadas, la paciencia necesaria y así sean capaces de seguir adelante. Y que a sus hijos los bendigas para que sepan escuchar sus palabras y se vayan conduciendo por el camino que ellas van marcando. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanos, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan todos ustedes un buen domingo y a todas las mamás, muchas felicidades.